Esas palabras dolieron más que cualquier golpe. Me trataron como a una extraña para beneficiar a mi hermana. Lo que ignoraban es que, legalmente, ellos eran los que vivían de arrimados en mi propiedad. Mi nombre es Ximena, y a mis 32 años, soy arquitecta. No construyo rascacielos impersonales ni centros comerciales anónimos. Me especializo en devolverle la vida a edificios que el tiempo ha olvidado, en escuchar las historias que susurran los muros agrietados. Es una profesión de paciencia, de ver el potencial oculto bajo capas de polvo y abandono. Quizás por eso, mientras estoy sentada aquí, en el patio de la vieja casona de mi familia en Coyoacán, no puedo evitar ver las grietas. No solo las que surcan los muros de cantera, sino las que han fracturado a mi familia durante años, fisuras invisibles pero profundas. El aire huele a bugambillas y a tierra mojada, un aroma que antes significaba hogar, pero que ahora se siente cargado de una tensión silenciosa. Fue aquí, hace apenas una semana, bajo este mismo cielo azul de la Ciudad de México, donde mi madre, Leonor, me miró a los ojos, su rostro una máscara de fría resolución, y pronunció las 7 palabras que demolieron los cimientos de mi mundo: entiéndelo, tú aquí ya no tienes lugar. Todo comenzó, como suelen hacerlo las catástrofes familiares, con una llamada telefónica. Estaba en mi estudio en Monterrey, un espacio minimalista de cristal y acero en lo alto de un edificio, mi santuario personal que contrastaba brutalmente con la calidez colonial de la casa donde crecí. Revisaba los planos de la restauración de un antiguo teatro, completamente inmersa en el diálogo entre el pasado y el presente, cuando el nombre de mi madre iluminó la pantalla. Dudé, sintiendo esa punzada familiar en el estómago. Sus llamadas rara vez eran para celebrar mis logros, solían ser recordatorios sutiles de mis supuestas fallas, mi soltería a los 32, mi dedicación excesiva al trabajo, mi vida a 1000 kilómetros de distancia. Contesté con una profesionalidad ensayada, mi voz un escudo. Hola, mamá. Ximena, mi amor, qué bueno que te encuentro. Su voz era un torrente de dulzura artificial, una señal de alarma inmediata. Escucha, tu padre y yo estamos organizando una cena familiar muy especial el próximo sábado. Tienes que venir. Tenemos un anuncio que lo cambiará todo. Un anuncio. En mi familia, los anuncios rara vez eran inclusivos. Solían ser decretos. ¿Pasó algo malo? ¿El abuelo está bien?, pregunté, mi mente saltando a mi único verdadero aliado en esa casa, mi abuelo Iker. Tu abuelo está perfectamente, dijo, ignorando la genuina preocupación en mi voz. Es algo maravilloso, una celebración. Es fundamental que estés aquí. Por favor, Ximena. Haz el esfuerzo. Mientras consideraba la invitación, un montaje de cenas pasadas desfiló por mi mente, cada una pequeña herida. Recuerdo la Navidad de hace 2 años, cuando anuncié con orgullo que había ganado el contrato para restaurar un edificio histórico. Mi padre, Ramiro, un abogado retirado cuya rigidez solo era superada por su obsesión con las apariencias, ni siquiera levantó la vista de su plato. Edificios viejos, murmuró. Espero que al menos te paguen bien por jugar con ruinas. Mi madre, Leonor, añadió rápidamente, tu hermana Aitana y Gael acaban de regresar de esquiar en Bail. Deberías ver las fotos, qué maravilla. Mi hermana menor, Aitana, la hija dorada, sonriendo con suficiencia, casada a los 25 con Gael, un hombre cuya ambición era tan evidente como su impecable guardarropa. Ella había cumplido con el guión, una boda de ensueño, una vida dedicada a ser la esposa perfecta. Yo, en cambio, había reescrito el mío, y eso nunca me lo perdonaron. Estaba a punto de inventar una excusa de trabajo, un viaje de último minuto, cuando decidí hacer una última llamada. Marqué el número de mi abuelo Iker. Su voz, cálida y un poco cascada por sus 83 años, fue un bálsamo. Abuelo, soy yo. Ximena, mi niña. ¿Tu madre ya te llamó? Su tono era cauteloso, casi preocupado. Sí. Dice que es una cena muy importante. ¿Sabes de qué se trata? Hubo una pausa larga. Pude imaginarlo en la pequeña casa de huéspedes al fondo del jardín, rodeado de sus libros y recuerdos, el aroma a tabaco de pipa y papel viejo.
Sé de qué se trata, dijo finalmente, su voz baja. Y por eso necesito que me prometas algo. Pase lo que pase el sábado, por más que te duela o te enoje lo que escuches, prométeme que te quedarás hasta el final. No te vayas. Tu abuela Alba lo hubiera querido así. La mención de mi abuela, fallecida hacía 5 años, me golpeó con la fuerza de una ola. Alba había sido mi ancla, la única que veía mi pasión por la arquitectura no como una rebeldía, sino como una herencia de su propio espíritu indomable. Ella me había regalado mi primera caja de acuarelas, me había llevado a escondidas a ver edificios antiguos. Si el abuelo invocaba su memoria, era serio. Algo grave estaba a punto de suceder. Te lo prometo, abuelo, dije, un nudo de aprensión formándose en mi estómago. Colgué el teléfono y, en contra de mi buen juicio, compré un boleto de avión a la Ciudad de México. Me dirigía hacia una emboscada, pero esta vez, armado con una promesa, sentía que no iría completamente indefensa. El sábado llegué a la casona justo cuando el sol comenzaba a teñir de naranja los muros de Tezontle, una luz melancólica que parecía presagiar el final de algo. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar, y allí estaba mi madre, impecable como siempre con un vestido de seda, su sonrisa tan perfectamente colocada como las perlas en su cuello. No me llegó a los ojos. El aire dentro de la casa estaba cargado, una mezcla del aroma a mole que venía de la cocina y una tensión palpable que se podía cortar con un cuchillo. Mi padre me saludó con un asentimiento de cabeza desde su sillón de cuero, sin levantarse, el periódico actuando como una barrera entre nosotros. Y entonces la vi. Aitana, de pie junto a la chimenea, radiante. Llevaba un vestido verde esmeralda que acentuaba una incipiente curva en su vientre. No dejaba de tocarse el abdomen con una mano, un gesto a la vez protector y performativo, un anuncio silencioso para el que yo no había recibido invitación. A su lado, Gael la miraba con una adoración que parecía ensayada para una audiencia. La pieza final del rompecabezas encajó en su lugar. Un heredero estaba en camino. Y yo había sido convocada no para celebrar, sino para ser testigo del siguiente capítulo de la familia perfecta de la que yo era la nota discordante, el borrón en el retrato. Mi abuelo fue el único que me abrazó de verdad, un abrazo fuerte y reconfortante que olía a libros viejos y a cariño incondicional. «Qué bueno que viniste, mi niña», susurró en mi oído, su voz un ancla en mi mar de ansiedad. «Recuerda tu promesa». La velada comenzó con una farsa de normalidad. Pequeñas charlas sobre el clima, el tráfico imposible de la ciudad, la salud de parientes lejanos. Yo respondía con monosílabos, sintiéndome como una extraña en un país extranjero, aunque ese país fuera mi propia familia. La llegada de mi tía Briseida, la hermana mayor de mi madre, fue la chispa que encendió el fuego. Briseida tenía un talento especial para encontrar la herida más profunda y clavarle una aguja, todo con una sonrisa empalagosa. Después de saludar a todos, se giró hacia mí, su mirada recorriéndome de arriba abajo como si evaluara una propiedad. «Ximena, mijita, qué milagro. Cada día más trabajadora», comenzó con una dulzura venenosa. «Pero dime una cosa, ¿todavía sola? A tu edad, ya es para que tuvieras al menos un par de hijos, no tantos planos». El silencio que siguió fue denso, acusatorio. La pregunta de mi tía no fue una pregunta, fue un juicio. Y fue la señal que mis padres esperaban para comenzar el ataque. «Es lo que le decimos, Briseida», intervino mi madre, tomando el relevo con la naturalidad de un director de orquesta. «Pero tu sobrina es muy moderna. Cree que construir edificios es más importante que construir una familia. No entiende de sacrificios». «No es terquedad, Leonor, es una falta de prioridades», sentenció mi padre desde su sillón, sin mirarme, como si hablara de un caso perdido. «Aitana, en cambio, siempre ha entendido lo que realmente importa. La familia, el legado, la continuidad». Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para aislarme, para hacerme sentir pequeña. Me mantuve en silencio, mi copa de vino temblando ligeramente en mi mano. Miré a Aitana, esperando un gesto, una palabra de defensa, un recuerdo de la complicidad que una vez compartimos. Pero ella solo me ofreció una pequeña sonrisa de lástima,
una condescendencia que dolía más que las críticas abiertas, mientras Gael le apretaba el hombro en un gesto de apoyo. Estaban unidos, un frente sólido contra mí. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mi padre se puso de pie, carraspeando para reclamar la atención de todos. Su momento había llegado. Bueno, familia. Los hemos reunido esta noche para compartir una noticia maravillosa. Como algunos ya habrán adivinado, Aitana y Gael nos van a dar nuestro primer nieto. Hubo una ronda de felicitaciones forzadas. Mi madre se secó una lágrima inexistente con el borde de su servilleta. Pero la verdadera bomba aún no había caído. Y en vista de este maravilloso acontecimiento, continuó mi padre, su voz resonando con una falsa solemnidad, para apoyar a la nueva generación que continuará nuestro legado, Leonor y yo hemos tomado una decisión. Hemos decidido que es momento de que Aitana y Gael se muden a esta casa. Es su derecho, es el futuro. El aire se escapó de mis pulmones. Un frío intenso me recorrió la espalda. Miré a mi madre, buscando una explicación, una negación, algo. Pero su rostro era una máscara de fría determinación. Fue ella quien me asestó el golpe final. Me miró fijamente, sus ojos oscuros desprovistos de cualquier calidez, y pronunció las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria, la demolición final. Necesitan el espacio, Ximena. La casa es grande, necesitan formar su nido. Entiéndelo, tú aquí ya no tienes lugar. El mundo se detuvo. El tintineo de los cubiertos, el murmullo de las conversaciones, el crepitar del fuego en la chimenea, todo se desvaneció en un zumbido sordo y distante. Tú aquí ya no tienes lugar. La frase rebotaba en las paredes de mi cráneo, cada sílaba un martillazo contra mi corazón. Podía sentir sus miradas sobre mí, expectantes. Esperaban la reacción predecible, las lágrimas, los gritos, la acusación. Esperaban que me desmoronara, que les diera la satisfacción de verme rota, de confirmar que, efectivamente, yo era la débil, la inestable. Pero algo diferente sucedió. Tras el impacto inicial, que se sintió como un golpe físico que me dejó sin aire, una ola de frío glacial recorrió mi cuerpo, apagando el dolor y reemplazándolo con una claridad cortante. Era la misma calma que sentía antes de una presentación importante, la misma concentración que me invadía al enfrentarme a un problema de diseño complejo. Mi mente, entrenada para encontrar estructura en el caos, tomó el control. Respiré hondo, 1, 2 veces. El aire olía a cera de vela y a la hipocresía que impregnaba la habitación. Levanté la vista del suelo y los miré a cada uno, deteniéndome un segundo en cada rostro, archivando sus expresiones en mi memoria. La arrogancia satisfecha en la cara de mi padre. La fría y autojustificada determinación en la de mi madre. El triunfo mal disimulado en la de Aitana. Y la codicia desnuda, casi palpable, en los ojos de Gael. No dije nada. Mi silencio, mi absoluta quietud, los descolocó. Se hizo más incómodo y pesado que cualquier grito que pudiera haber proferido. Mi padre, visiblemente nervioso por mi falta de reacción, carraspeó y estaba a punto de decir algo, probablemente un torpe, es lo mejor para todos, cuando un golpe seco resonó en la habitación, haciendo que todos dieran un respingo. Era el bastón de mi abuelo Iker, golpeando con fuerza el suelo de madera. «Basta», gritó. Su voz, normalmente un susurro amable, se convirtió en un trueno que hizo vibrar los cristales de la vitrina. Todos se sobresaltaron, girándose hacia él como si nunca lo hubieran visto. Se puso de pie, su frágil figura erguida con una dignidad imponente, sus ojos azules, generalmente nublados por la edad, ahora brillando con una furia helada. La falta de respeto en esta casa esta noche es una vergüenza para la memoria de Alba. La mención de mi abuela silenció cualquier intento de réplica. Mi madre bajó la mirada, culpable por primera vez en toda la noche. Hablan de esta casa, de su legado, continuó mi abuelo, su voz temblando de ira contenida, y no tienen la menor idea de lo que significaba para ella. No tienen idea de lo que ella realmente quería. Mientras mi abuelo los confrontaba, un recuerdo vívido y doloroso vino a mi mente. Un flashback.
Tenía 16 años y acababa de ganar un concurso nacional de arquitectura para estudiantes. Corrí a casa, eufórica, para mostrarles el trofeo a mis padres. Mi padre apenas levantó la vista del periódico. «Qué bien, hijita. A ver si eso te sirve para encontrar un buen marido». Mi madre añadió: «No te hagas muchas ilusiones, es solo un hobby». Salí corriendo al jardín, con las lágrimas quemándome los ojos, y me encontré con mi abuela Alba, que estaba cuidando sus rosales. Me abrazó sin decir una palabra. Luego, tomó mi rostro entre sus manos y me dijo algo que nunca olvidé: «No dejes que su miedo te empequeñezca. Tu talento es un don, no un defecto. Ellos no lo entienden porque nunca se atrevieron a soñar como tú». Más tarde, esa misma noche, la escuché discutir con mi abuelo. «Confío en ti, Iker», le dijo con una urgencia feroz. «Cuando yo no esté, protege a Ximena. Ella tiene mi fuerza, pero este mundo», y supe que se refería a nuestra familia, «intentará romperla. Dale las herramientas para defenderse». Ese recuerdo, esa promesa, me ancló en el presente. Mi abuela no me había dejado indefensa. Y mi abuelo estaba a punto de cumplir su palabra. Con todos los ojos fijos en él, mi abuelo Iker caminó lentamente hacia el viejo escritorio de cedro que había pertenecido a mi abuela, cada paso un eco en el tenso silencio. El silencio en la sala era tan profundo que el crujido de las tablas del suelo bajo sus pies sonaba como un trueno. Abrió un cajón con una pequeña llave que sacó de su bolsillo y extrajo una caja de madera de marquetería, desgastada por el tiempo. La colocó con reverencia sobre la mesa de centro, como si fuera un artefacto sagrado. «Hablan de esta casa como si fuera suya para regalar», repitió, su voz más calmada pero cargada de un peso inmenso. «Qué equivocados están. Qué ciegos han sido». Con dedos firmes, que no temblaban a pesar de su edad, abrió la caja. Dentro, sobre un lecho de terciopelo granate, descansaba un único sobre amarillento, sellado con lacre. «Alba era más inteligente que todos ustedes juntos», dijo, mirando directamente a mi padre, desafiándolo. Ella los conocía. Sabía que el respeto que le profesaban en vida se convertiría en conveniencia tras su muerte. Sabía que harían exactamente esto. Sacó el documento del sobre. Era el testamento de mi abuela. Mis padres intercambiaron una mirada de pánico. «Esto es ridículo, papá», dijo mi padre, intentando recuperar el control con su tono de abogado. «Conocemos el testamento de mamá. Dejó todo a nombre de los dos, para que lo administráramos. Está legalmente establecido». «Ustedes conocen el testamento que su abogado les leyó», corrigió mi abuelo, su voz cortante. «Pero no conocen la última modificación. Un codicilo que firmó un mes antes de morir, conmigo y con su notario de confianza como únicos testigos. Un documento que me pidió que guardara hasta que su crueldad hiciera necesaria su revelación». Desdobló el papel y comenzó a leer. Su voz era clara y firme, cada palabra una piedra arrojada al estanque de su complacencia. Leyó párrafos sobre legados menores, unas joyas para Aitana, una colección de relojes para mi padre, gestos de una generosidad que ahora parecían irónicos. Y entonces, llegó a la cláusula final. «Y en lo que respecta a la propiedad principal, la casona familiar situada en el número 24 de la calle de la Higuera, Coyoacán, con todo lo que contiene, su mobiliario, su arte y su historia». Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos, saboreando el momento. «Lego esta propiedad, en su totalidad y sin condiciones, a mi nieta, Ximena. Para que sea su única y legítima dueña a partir del día de mi fallecimiento. Confío en que ella, con su amor por la historia y su visión de futuro, sabrá honrar el alma de este hogar y proteger su legado». La bomba había estallado, y la onda expansiva los golpeó a todos. «Imposible», gritó mi padre, poniéndose de pie de un salto, su rostro enrojecido. «Eso es una falsificación. Mamá no estaba en su sano juicio. La impugnaré». «Tú la manipulaste», chilló mi madre, señalando a mi abuelo con un dedo tembloroso. «Siempre la pusiste en nuestra contra». Mi abuelo no se inmutó.
Volvió a meter la mano en la caja y sacó 2 documentos más. Los deslizó sobre la mesa con una calma letal. Aquí tienen, dijo. Una copia certificada ante notario de las nuevas escrituras de la propiedad, a nombre de Ximena desde hace exactamente 4 años y 11 meses. Y aquí, un estado de cuenta del fideicomiso que Alba creó exclusivamente para pagar los impuestos de la casa durante todo este tiempo, administrado por mí. Para que ustedes no tuvieran que preocuparse por nada. Para que pudieran seguir viviendo en su burbuja de ignorancia, en una casa que no les pertenecía. Luego, añadió el golpe de gracia, mirando directamente a Gael. Un perito evaluador certificó la propiedad el mes pasado, como parte de la administración del fideicomiso. Su valor actual supera los 40 millones de pesos. El número flotó en el aire, pesado y obsceno. Vi el rostro de Gael. Se puso blanco como el papel. Su mandíbula se aflojó. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. En ese instante, comprendí que sus sueños de una vida de lujo, construidos sobre la herencia de mi hermana, acababan de hacerse añicos. Y la expresión de terror puro en su cara fue, tengo que admitirlo, inmensamente satisfactoria. El caos se apoderó de la sala. Mi madre sollozaba, una mezcla de rabia y autocompasión, repitiendo, esto no puede ser verdad. Mi padre caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, murmurando sobre abogados, impugnaciones y la senilidad de su propia madre. Aitana estaba congelada en su asiento, mirando al vacío, su mano ya no protectora sobre su vientre, sino caída a un lado, inerte. En medio de la tormenta, yo era el ojo del huracán. La revelación me había dejado en shock, pero la adrenalina y los años de reprimir mis emociones me dieron una extraña sensación de control. El arquitecto en mí estaba tomando el mando, viendo la situación no como un drama familiar, sino como una estructura a punto de colapsar que necesitaba ser estabilizada. Me puse de pie. El simple acto de levantarme fue suficiente para que el ruido disminuyera. Todos los ojos se volvieron hacia mí, ya no con desdén, sino con una nueva mezcla de miedo y desconcierto. Yo era un factor desconocido, una variable que no habían considerado en su ecuación. Esta cena ha terminado, mi voz sonó más firme de lo que me sentía. No era una sugerencia, era una orden. Mañana, a las 10 de la mañana, tendremos una reunión familiar. Aquí, en esta sala. Espero que todos estén presentes. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran, estableciendo mi nueva autoridad. Vamos a discutir el futuro de mi propiedad. La palabra, la pronuncié con un énfasis deliberado, un filo de acero que cortó la poca resistencia que les quedaba. Nadie se atrevió a contradecirme. Esa noche, me encerré en mi antigua habitación. El papel tapiz de flores se había descolorido, y mis viejos libros seguían en el estante, cubiertos de polvo. Debería haber sentido una oleada de triunfo, de alegría vengativa. Pero lo que sentía era un vacío inmenso. La victoria tenía un sabor amargo, como la ceniza. Me senté en la cama, pero no lloré. El llanto vendría después, en la soledad de mi estudio en Monterrey. Esa noche era para la estrategia. Saqué mi laptop y la abrí. La pantalla brillante era un faro de lógica en un mar de caos emocional. Durante años, mi profesión me había enseñado a encontrar orden en el desorden, a ver la estructura bajo la ruina. Y eso es exactamente lo que hice. Mi dolor, mi rabia, mi tristeza, todo se canalizó en un plan. Un plan metódico, preciso, una solución de arquitecta. Dibujé, calculé, redacté. No estaba planeando una venganza, estaba diseñando un nuevo orden, unos nuevos cimientos para una estructura familiar podrida. Mientras yo trabajaba, podía escuchar los ecos de la implosión familiar. Murmullos airados que se filtraban bajo mi puerta. Escuché a mis padres discutiendo en su habitación, sus voces un crescendo de acusaciones mutuas. ¿Cómo no te diste cuenta, Ramiro? Eres abogado, por el amor de Dios. ¿Y tú, Leonor? Siempre tan ciega con tu hija perfecta, nunca viste más allá de tus narices. Más tarde,
escuché a Gael hablando por teléfono en el pasillo, su voz un susurro desesperado, casi un gemido. No, no entiendes, el plan se cayó, el inversionista se retirará, necesito tiempo. El terror en su voz era palpable. Estaba claro que sus problemas financieros eran más graves de lo que nadie imaginaba. No solo había perdido una casa, probablemente había perdido su futuro. Y luego, el silencio. Un silencio pesado, denso, el silencio que sigue a una batalla cuando todos los combatientes están demasiado exhaustos para seguir luchando. En ese silencio, me imaginé a Aitana, sola en su habitación, enfrentándose a la realidad de que el pedestal sobre el que había vivido toda su vida acababa de desmoronarse. Y por primera vez, sentí una punzada de algo parecido a la compasión. No hacia mí, sino por la fortaleza que yo representaba, una fortaleza que a ella nunca le habían permitido desarrollar, siempre protegida, siempre mimada, nunca puesta a prueba. La noche fue larga, pero cuando los primeros rayos de sol se filtraron por mi ventana, mi plan estaba completo. No era un plan nacido del odio, sino de la necesidad. La necesidad de sobrevivir, de protegerme, y quizás, solo quizás, de reconstruir algo sobre las ruinas de lo que una vez llamamos familia. A las 10 en punto de la mañana siguiente, entré en la sala. El ambiente era fúnebre. Mis padres estaban sentados rígidamente en un sofá, Aitana y Gael en otro, manteniendo una distancia física que reflejaba el abismo emocional que se había abierto entre ellos. Nadie hablaba. Mi abuelo estaba de pie junto a la ventana, observando el jardín, su presencia una tranquila afirmación de la justicia que se estaba desarrollando. Yo no llevaba la ropa de viaje del día anterior. Me había puesto un traje sastre de lino color marfil, mi armadura profesional. Llevaba un portafolio de cuero en una mano y mi laptop en la otra. Buenos días, dije, mi voz resonando en el silencio. Gracias por su puntualidad. Conecté mi laptop a la pantalla de televisión del salón. Nadie se movió. Eran prisioneros en su propia casa, esperando mi sentencia. Sé lo que están pensando, comencé, mirándolos a los ojos, uno por uno. Están esperando que los eche. Que venda la casa y me vaya. Que me vengue por 20 años de sentirme invisible. Hice una pausa, dejando que la verdad de mis palabras flotara en el aire. Y una parte de mí, créanme, quiere hacer exactamente eso. Sería fácil. Sería justo, en cierto modo. Vi un destello de pánico en los ojos de mi madre. Pero no voy a hacer eso, continué, y un suspiro colectivo de alivio recorrió la habitación, pero fue prematuro. Porque esta casa es más que ladrillos y mortero. Es un legado. Y mi abuela me la confió para protegerlo, no para destruirlo en un arrebato de ira. En la pantalla apareció una imagen en 3D de la casona, renderizada con un detalle impresionante. Es una joya de la arquitectura colonial que ha sido descuidada por años. Como arquitecta especialista en restauración, mi deber, y mi deseo, es preservarla. Mi propuesta se desplegó ante ellos en una presentación impecable, punto por punto. Mi voz era tranquila, profesional, la voz que usaba con mis clientes más importantes. Punto 1. La restauración. Invertiré una cantidad significativa de mi propio dinero para llevar a cabo una restauración completa y profesional de la propiedad. No solo para reparar los daños estructurales, sino para devolverle su gloria original, respetando cada detalle histórico. Esto, por supuesto, aumentará considerablemente su valor. Punto 2. La división inteligente. La casa es lo suficientemente grande como para ser dividida en 3 espacios habitacionales completamente independientes, pero conectados por las áreas comunes como el jardín y el patio principal. Esto garantizará la privacidad y la autonomía de todos. Mostré los planos en la pantalla. El ala principal, con el estudio y la biblioteca, será mi residencia cuando esté en la Ciudad de México. Un segundo departamento, espacioso y cómodo, con 2 dormitorios y su propia cocina, será para ustedes, papá y mamá. Y la casa de huéspedes, completamente renovada y modernizada, seguirá siendo para el abuelo. Punto 3. El contrato de usufructo. Aquí, mi tono se volvió más firme, más legal.
Ustedes vivirán aquí como usufructuarios. Para ti, papá, que eres abogado, sabes lo que eso significa. Para los demás, se los explico, tendrán el derecho de usar y disfrutar de la propiedad de por vida, pero la propiedad legal es mía. Las decisiones importantes sobre la estructura, las finanzas y las reglas de la casa, las tomo yo. Y la primera regla, la cláusula no negociable de este contrato, es el respeto incondicional. Hacia mí, hacia mi trabajo, hacia mi vida. Se acabaron las críticas, las burlas y el desprecio. Cualquier violación de esta cláusula resultará en la terminación inmediata del contrato. Finalmente, me giré hacia mi hermana. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos. Y punto 4, la oferta a Aitana. Mi voz se suavizó un poco. Aitana, cuando nazca tu bebé, si tú y Gael lo necesitan, podrán quedarse en el departamento de mis padres por un periodo máximo de 1 año, sin pagar un solo peso de renta. Para que puedan estabilizarse y encontrar su propio lugar. Consideren esto un regalo de su tía a mi sobrino. La oferta la desarmó por completo. Era generosa, inesperada y la colocaba en una posición de dependencia directa de mí, la hermana a la que había ayudado a humillar. Era un acto de poder, pero también, y esto era lo más importante para mí, un acto de decencia. El silencio fue absoluto. Mi plan era una obra maestra de estrategia. No los echaba, pero les quitaba todo el poder. Les ofrecía seguridad, pero a cambio de su rendición incondicional. Para rematar, hice un gesto a mi laptop. Y para asegurar que todo quede claro y legalmente vinculante, dije, tengo en línea a mi abogada. En la pantalla apareció el rostro de una mujer de aspecto formidable, la licenciada Arisbet Peña. Con una voz clara y cortante, dijo, buenos días, familia. He revisado la propuesta de mi clienta, la señorita Ximena. Los documentos del contrato de usufructo están listos para su firma. Les aseguro que la oferta es, desde un punto de vista legal, extraordinariamente generosa. Y, como ella ha dicho, no es negociable. Jaque mate. La rendición no fue inmediata, pero fue inevitable. Fue un proceso lento, doloroso, como aceptar un diagnóstico terminal. Mi padre, el abogado, fue el primero en ceder. Durante casi 1 hora, revisó los documentos que la licenciada Peña envió por correo electrónico, buscando una escapatoria, una laguna legal, un tecnicismo al que aferrarse. No lo encontró. El plan de mi abuela, ejecutado por mi abuelo y ahora por mí, era una fortaleza legal inexpugnable. Finalmente, con la mandíbula apretada y la mirada derrotada, dejó la tablet sobre la mesa y asintió una sola vez. Está bien. Mi madre fue la siguiente. Lloró en silencio mientras firmaba los documentos digitales. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de impotencia. Había perdido el control de su reino, el matriarcado que había gobernado con mano de hierro y favoritismo. Eso era lo que más le dolía. Gael firmó rápidamente, casi con avidez, sus ojos brillando con el alivio de saber que no terminaría en la calle. Su gratitud era tan transparente como su desesperación. Aitana fue la última. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el lápiz digital. Cuando su firma apareció en la pantalla, levantó la vista y me miró. En sus ojos ya no había triunfo, solo una profunda y abrumadora confusión. Había vivido toda su vida en un camino pavimentado por sus padres, y de repente, el camino había desaparecido. Esa tarde, horas antes de que yo tomara mi vuelo de regreso a Monterrey, Aitana tocó la puerta de mi habitación. Entró sin esperar respuesta y se quedó de pie en medio del cuarto, abrazándose a sí misma como si tuviera frío. ¿Por qué?, susurró, su voz rota. ¿Por qué haces esto? Podrías habernos echado a todos. Sería tu derecho. La miré, y por primera vez en años, no vi a mi rival, a la hija dorada. Vi a una joven asustada, atrapada en una vida que no había elegido del todo, a punto de traer una nueva vida a un mundo que se había vuelto incierto. Porque a pesar de todo, Aitana, esta es mi familia, le respondí con una honestidad que me sorprendió a mí misma.
Y porque esta casa se merece algo mejor que ser el premio en una guerra estúpida. Se merece ser un hogar de nuevo. Fue entonces cuando se rompió. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de verdad esta vez. Te odio, sollozó, las palabras saliendo a borbotones. Te odio porque te fuiste. Porque fuiste valiente. Luchaste por tus sueños mientras yo me quedé aquí e hice exactamente lo que ellos querían que hiciera. Me convertí en la esposa perfecta, en la futura madre perfecta, y al final, tú lo ganaste todo. Su confesión fue un puñal en el corazón. Su envidia no era por la casa, era por mi libertad. Me acerqué y, por primera vez desde que éramos niñas, le puse una mano en el hombro. No lo gané todo, Aitana, le dije suavemente. Perdí a mi familia en el camino. Ahora estoy tratando de ver si queda algo que se pueda reconstruir. No me devolvió el gesto, pero no se apartó. Y en ese pequeño momento de tregua, en medio de las ruinas de nuestra relación, vi una pequeña y frágil grieta por donde, quizás, algún día, podría volver a entrar la luz. Ha pasado un año. Un año de andamios, de ruido de martillos, de olor a pintura fresca y de silencios incómodos. La casona de Coyoacán está en plena transformación. He dirigido la restauración con la misma precisión y pasión que le dedico a todos mis proyectos. Los muros de cantera han sido limpiados, las vigas de madera reforzadas, los pisos de mosaico pulidos hasta recuperar su brillo. No es solo una renovación, es una resurrección. Visito la obra cada 2 semanas, supervisando cada detalle. Mi relación con mis padres es una obra en construcción también. Es distante, formal, pero se basa en las nuevas reglas. Ya no hay críticas, solo un respeto forzado que, con el tiempo, espero que se convierta en algo más genuino. Viven en su nuevo departamento, dentro de mi casa, una ironía que no se les escapa. Conocí a mi sobrino, Iker, nombrado así en honor a mi abuelo. Es un bebé precioso, con los ojos curiosos de mi abuela Alba. Cuando lo sostengo en brazos, no siento rencor. Siento una oportunidad. La oportunidad de ser la tía que le enseñe que el amor no viene con condiciones, que el valor de una persona no se mide por su capacidad de obedecer. Aitana y Gael siguen en el departamento de mis padres, su año de gracia está por terminar. Sé que están buscando su propio lugar. Nuestra relación es frágil, pero la hostilidad ha sido reemplazada por una tregua silenciosa. A veces, la encuentro observándome mientras dirijo a los trabajadores, y en su mirada veo una mezcla de resentimiento y una incipiente, y quizás a regañadientes, admiración. Mi abuelo Iker es el rey de la propiedad. Pasa sus días sentado en el patio, contando historias de la casa a su bisnieto, feliz de ver el legado de su amada Alba florecer de nuevo, protegido y en buenas manos. Anoche, mientras revisaba unos planos bajo la luz de la luna en el patio, me di cuenta de algo. Mi abuela no solo me dejó una casa. Me dejó una herramienta. Me dio el poder, no para destruir a mi familia, sino para obligarla a reconstruirse sobre una base de verdad y respeto. El verdadero legado no eran los muros de piedra, sino la fortaleza para reclamar mi lugar en el mundo, bajo mis propios términos. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿hice lo correcto al permitirles quedarse bajo mis condiciones, o debí haber cortado lazos por completo? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Nos vemos en el próximo vídeo.